Ya. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Antonio Morote, soy estudiante de Administración de Negocios en la Universidad Privada de Ciencias Aplicadas. Lo primero es agradecerte tu colaboración por esta entrevista y antes de comenzar me gustaría explicarte un poco acerca de ella. Esta entrevista la utilizaré para mi trabajo de investigación de Design Thinking. El objetivo es poder recoger información de expertos o interesados del tema acerca de cómo esta pandemia ha afectado a cabezas de familia, jefes de familia, acerca de su salud mental o si ha aumentado su estrés o ansiedad durante durante esta etapa. De este modo, Claro. creo que tu opinión me puede aportar información muy valiosa acerca de mi proyecto, también pidiéndote permiso que esta entrevista va a ser grabada y va a ser mostrada como evidencia formal de nuestro proyecto. Nada, me gustaría por favor que te presentes. Bueno, primero que nada, saludarte, Antoinette. Es un gusto poder compartir contigo este momento. Bueno, yo soy Carlos Paolo Tiniano Morote, estudiante actual de Psicología en la Universidad de PC, de Ciencias Aplicadas, y actualmente estoy cursando el octavo y noveno ciclo. Ok, ¿qué tal? ¿De qué carrera? Psicología, estudio para ser doctor de la salud mental. Genial. Bueno, voy a comenzar con las preguntas. La primera es, ¿qué impacto tiene el confinamiento con respecto a la salud mental en las personas? Bueno, primero que nada, para entender el impacto que tiene el confinamiento, hay que entender de que nosotros, al momento de hablar de lo que es la salud, comprendemos la salud como una plenitud física, mental y social. Entonces, está afectándose con el confinamiento nuestra necesidad social de sociabilizar, valga la redundancia, y al verse afectada en nuestro ambiente social, obviamente van a haber consecuencias, ¿no? Y estas consecuencias eh, obviamente pueden desarrollar problemas en las personas de ansiedad, estrés, inclusive se puede crear la formación de trastornos como la depresión o la ansiedad, ¿no? Genial. ¿Qué es la ansiedad y cómo lo podemos relacionar con la coyuntura actual? La ansiedad es una emoción, la entendemos como una sensación de un peligro, problema o amenaza que está por suceder, ¿no? Eh, esta emoción de la ansiedad, cuando no la podemos controlar y nos aborda a lo largo de nuestros días, lo entendemos como el trastorno de ansiedad. Y la ansiedad por sí misma como una emoción que surge en respuesta de situaciones justamente de peligro o de amenaza, ¿no? Por Okay. ejemplo, sabemos de que hay alerta de un tsunami y obviamente vamos a estar pensando en eso y vamos a reaccionar ante ello con ansiedad. ¿Cuáles son los principales síntomas de una persona que padece depresión? Si hablamos de depresión podemos decir que los principales síntomas es un ánimo bajo o irritable, dificultad. También podemos observar conductas como problemas para conciliar el sueño, en el apetito, cansancio, falta de energía o incluso ya sentimientos o pensamientos de inutilidad, de odio hacia sí mismos o de culpa. Esos serían algunos síntomas, ¿no?, de la depresión. ¿Solo la salud mental de las personas mayores está siendo afectada por la pandemia o también crees que el de los jóvenes? No, definitivamente ambos se ven afectados porque en ambos casos se está afectando su forma de sociabilizar, ¿no? Se obstruye en que se cumplan nuestras necesidades de ser sociables, ¿no? Al menos de la manera como lo veníamos haciendo antes. Antes, digamos, salíamos a las calles, sociabilizábamos en el trabajo, en todos lados de forma presencial. Ahora lo tenemos que hacer de forma, pues, por internet. A las personas mayores seguramente pues les complica más si no utilizan tanto internet, ¿no? Van a tener más complicaciones y los jóvenes debemos aprovechar, pero también nos afecta mucho, por ejemplo, en el sentido de que yo, por ejemplo, como estudiante tengo que llevar mis clases online. ¿Es llevable? Sí, pero obviamente preferiría estar en la universidad conversando cara a cara con mis profesores, relacionándome de forma presencial, creo que podría tener mayor alcance como estudiante, ¿no? Por ejemplo. ¿Los casos de estrés se pueden intensificar por la pandemia? Sí, claro que sí. Justamente por lo que hemos hablado, estamos hablando, ¿no?, de que nuestra salud se está viendo afectada en el ámbito social. Entonces, esto va a generar
eh, va a generar pues que... ¿Me podrías repetir la pregunta, perdona? Acerca del estrés, de que cómo esto afecta o Claro, identifica la pandemia. efectivamente, va a generar estrés en nosotros, va a generar situaciones de estrés al momento de que nosotros no podemos cumplir una necesidad como es el sociabilizar. Vamos a reaccionar de esta manera, ¿no? Con estrés. Entonces sí, Falta definitivamente de afecta. trabajo también, ¿tú crees que Claro, esté situaciones teniendo reales, trabajo? ¿no? Falta de trabajo o el hecho de que, claro, ¿no? No poder de repente conectarte a una clase, de repente nosotros sí podemos, pero hay un montón de personas que no tienen internet y se pueden estresar seriamente por esto. ¿Tú cómo recomendarías a un paciente que pueda atacar a una ansiedad, a la ansiedad, a un ataque de ansiedad, combatir con el Bueno, ataque? claro, es en realidad sencillo, ¿no? No es tan difícil combatir el ataque de ansiedad, ya que los ataques de ansiedad se forman también por una cuestión en la que la persona está condicionada a sus pensamientos más que a la situación real. Entonces, sobre todo, llenarle de mucha confianza, hacerle sentir de que esa situación que le está pasando va a pasar, se va a resolver y que él va a estar bien, ¿no? Que ahí están las personas para ayudarles. Yo como doctor de la salud mental, estudiante, le diría quién soy, ¿no? Le diría que él está con un doctor y que él va a estar bien, de que está en buenas manos, de que tenga fe y que lo va a solucionar bien, ¿no? En realidad lo importante es llenarle de confianza a la persona que está pasando por este ataque de ansiedad porque él tiene que tranquilizarse a sí mismo también. ¿Crees hoy que hoy en día hablar de la salud mental, de que voy a ir a un psicólogo o algo así, ¿no? Referido a cómo te encuentras tú mentalmente, es un tabú? Ah, bueno, yo pienso que sí, definitivamente no se le atribuye la importancia de vida. Si bien es cierto, la promoción de la salud mental ha aumentado en Lima, hay aún mucho tabú, ¿no? En que, por ejemplo, ir al psicólogo es para locos, ¿no? O ir al psicólogo es para gente que está enferma y no necesariamente, ¿no? Tú puedes ir al psicólogo por muchos motivos, para resolver muchas cuestiones que no necesariamente implican la locura o implican alguna cuestión que te haga menos en la sociedad, para nada. Ir al psicólogo es una decisión inteligente, no solo de personas que quieren salud, sino de que quieren éxito en su vida. Tú puedes ir al psicólogo para ser más exitoso también, por ejemplo. ¿Qué tanto influye el confinamiento en la depresión de una persona? El confinamiento en la depresión de una persona, pues bueno, cuando no se cubren las necesidades, ¿no? Existen consecuencias, como estábamos hablando. Y, por ejemplo, el hecho de estar solo, también tenemos una situación que es el aislamiento, estamos más solos. No tenemos, antes cubríamos nuestros tiempos con otras personas y ahora lo vamos a encontrar con nosotros mismos mayor parte del tiempo. Y esto, bueno, puede generar tristeza, desánimo, estrés, enojo incluso, y está dando a la larga paso a que se desarrolle algún trastorno psicológico, ¿no? Y por último, ¿qué actividades tú recomendarías a una persona que está pasando por dificultades emocionales durante la pandemia? Tal vez por ahora que no tiene trabajo, algún familiar o conocido cercano tampoco lo tiene. ¿Qué recomendarías a ese tipo de personas que puedan hacer para poder ocupar estos espacios tan libres que tiene durante el día? Ah, perfecto. Mire, Antoinette, tenemos lo siguiente. Yo les dejo algunos consejos, ¿no? Primero que nada, ¿me repites una vez más la pregunta, por favor? ¿Qué actividades recomendarías a una persona que está pasando por Claro. dificultades emocionales durante la pandemia? Ahora que tienen Ajá. tiempo libre porque no tienen trabajo o algún conocido tampoco lo tiene, ¿qué le recomendarías tú? ¿Qué actividad? Bueno, si está pasando por dificultades con la pandemia, primero lo que yo recomiendo es que conectemos siempre con nuestro yo guerrero. Somos personas capaces de esforzarnos y superarnos, hay que recordar eso siempre. Y bueno, yo recomiendo el uso de la tecnología para vencer el aislamiento, les invito a Meditación. todos, ¿no? Realmente es importante conectarnos a la tecnología, hacer llamadas con amigos, mantenernos activos en nuestro trabajo, universidad, de manera que sociabilicemos, que logremos pues cumplir con esta necesidad. También Meditación. cuidar nuestro... ¿Cómo? La meditación. Claro, meditación es una actividad increíble también que te permite conectar contigo mismo, relajarte.
bueno, y también conectar con Dios, ¿no? Depende cómo tú lo comprendas personalmente. Ahora, también cuidar nuestro bienestar físico, cuidar hacer ejercicio, buena comida, dormir las horas necesarias de 6 a 8 horas, mantenernos informados de fuentes confiables, ¿no? Para tampoco estar asustados de cuestiones que no han pasado, ¿no? Aún y mantenernos activos y recordar que lo mejor está por llegar, recordar que esto no es una sentencia, sino es una etapa que pasamos como seres humanos que somos en nuestro proceso de evolución y realmente este no es el fin del mundo, ¿sí? Esto se va a mejorar y hay que recordarlo, hay que mantenernos con fe, ir hacia adelante, ¿no? Y sobre todo eso, y si ya el problema persiste, estás tratando, no puedes, recomiendo por último una consulta psicológica para que la persona se pueda atender profesionalmente y si es necesario sea derivado a una terapia que le ayude a obtener solución en su vida, ¿no? Muchas gracias, Paolo. Muchas gracias. Tu entrevista muy nutrida. Agradezco bastante la información que me has brindado. Yo también te agradezco a ti por este momento edificante, Yajaira, y bueno, que Dios te bendiga. Gracias.